Bricklink puede ser un lugar complicado en el que comprar y tal vez te sientas abrumado a la hora de buscar una tienda en la que comprar piezas para tus mocks o figuras para tu colección. A mí también me ha costado decidirme a la hora de realizar mis pedidos y llevo unos cuantos hechos, pero entre la información que he ido consultando y los pedidos realizados creo que estoy en un punto en el que puedo explicaros un par de cosas que tal vez no conocíais. Sobre todo son cosas que me hubiese gustado a mí conocer en mis primeros pedidos y que podrían ser de utilidad para vosotros. Pero bueno, lo primero es lo primero y me gustaría aclarar qué es Bricklink, ya que puede que alguno de vosotros no lo sepa, y es que es una web de compraventa de piezas, figuras y artículos relacionados con Lego. Estos productos no tienen por qué ser de segunda mano, que ya me preguntaron en los comentarios del último vídeo, ya que podremos filtrar por su estado y pueden ser nuevos, usados, y si hablamos de sets veremos que podemos elegir entre sellado, nuevo, completo, incompleto y usado, con las diferentes variantes posibles. Obviamente no vamos a encontrar un set sellado e incompleto o usado, pero sí que podemos encontrar uno nuevo, sellado o nuevo, completo y demás. Seguramente estemos hablando de la mejor opción para comprar todas estas cosas, pero ¿quién nos vende todo esto? Aunque la página es propiedad de Lego desde hace unos años y se lleva una comisión de cada transacción, los vendedores son personas que puede que tengan una pequeña colección y entre ellas cosas que quieren vender, gente con una colección muy grande o personas que se dedican a esto montando tiendas de venta de muchas piezas y figuras en Bricklink. Antes de continuar me gustaría que me dejarais en los comentarios si alguna vez habéis pedido por Bricklink o lo habéis pensado y en caso negativo si este vídeo os está animando a hacerlo. También quiero recordaros que en torno al 65% de vosotros no está suscrito, por lo que si os gusta el contenido un like o suscribirse ayudaría muchísimo al canal a llegar a los 1000 suscriptores. Siguiendo con el tema, puede surgiros una duda, si son personas particulares, ¿es Bricklink un sitio de fiar? La respuesta corta sería sí, y os comento por qué. En primer lugar, para poder vender tienes que pasar por un periodo de aceptación, en el cual tienes que realizar una compra y recibir un feedback positivo. Una vez lo tienes, puedes aplicar para ser vendedor y tendrás que dar bastantes datos a Bricklink sobre tu identidad como vendedor, por lo tanto ya me parece disuasorio para scammers. Además tenemos el feedback de la gente en cada cuenta y podemos ver cuántos votos ha recibido una persona, cuántas ventas ha realizado y qué porcentaje de ellos han sido positivos, sirviendo esto de gran ayuda para realizar una compra y tomar una decisión. Si estamos decididos y queremos comprar, ¿cómo podemos buscar algo en concreto? La búsqueda más precisa sería con el número de referencia, ya sea del set, que es lo más común, yo por ejemplo en todos mis vídeos digo los números de referencia de los sets. En el caso de las minifiguras, con el nombre es probable que nos sirva y en caso de las piezas puede ser más complicado. Si no escribimos algo de manera exacta o cometemos un error, es muy probable que no lo encontremos y es aquí donde tenemos que buscar ayuda externa. También si buscamos, por ejemplo, una pieza que se escribe en singular y la ponemos en plural, no vamos a encontrarla, nuestra búsqueda va a fallar. Hay que tener en cuenta que las búsquedas se hacen en inglés y si por ejemplo la palabra que tenemos que buscar es tile, T-I-L-E y nosotros le añadimos una S, no van a encontrarlo. Otras veces yo he utilizado una enciclopedia de bloques llamada Bricklabels. Hay que ser consciente que todos los nombres de la página estarán en inglés y este recurso también lo está, pero no os preocupéis ya que hay imagen de todas las piezas. Si sabéis reconocer lo que queréis, aquí podréis encontrar el número de referencia y luego el color ya lo buscamos dentro de la página, o sea que no hay problema. Una vez tenemos localizada la pieza, lo que yo recomendaría es hacer una lista de deseos con las piezas que queramos, porque si queremos podemos hacer varias y un truquito que os daría es tener una con las piezas que más vais a utilizar, pues que a lo mejor ahora queréis pedir 100, pero a lo mejor dentro de 3 meses queremos pedir otras 100 y cada vez que queréis hacer un pedido de varias piezas, como he comentado, crear otra lista de deseos para ese pedido particular, teniendo también nuestra lista general para siempre. Cuando ya tenemos la pieza o figura localizada, podemos ver su precio. A la hora de consultar los precios, Bricklink nos ofrece mucha información. Podemos ver una lista de todos los vendedores que la tienen, en qué país están, sus números de valoraciones, la cantidad que tienen de esa pieza y en qué condición la tienen. También podemos consultar un histórico con el precio medio de venta de los últimos 6 meses para cada pieza, para las piezas nuevas y usadas, el número de piezas que se han vendido cada mes y por cuánto, además de ver cuál es la media de precio de las que están ahora mismo en venta. Por lo tanto, nuestra estrategia ahora pasaría por buscar más piezas, a no ser que queráis muchas de una cantidad simplemente y hacer una lista de deseos. ¿Por qué digo esto? Como hay muchos vendedores, lo más inteligente es intentar condensar nuestras compras en el menor número de vendedores posibles, ya que cada uno nos cobrará un precio de envío diferente y por separado. Por lo tanto, siguiendo con mi recomendación, yo haría una lista general con cosas que vais a pedir de forma recurrente. Y para cada pedido que queráis hacer, podéis hacer una lista con la cantidad específica de piezas que queréis de cada tipo. Para ello seleccionamos la pieza que queremos y le damos a Add to my wanted list, donde podremos elegir a la lista que queremos enviarla, qué cantidad de piezas queremos y en qué condición la queremos. Esto nos será útil para utilizar una funcionalidad muy potente que tiene Bricklink, que nos puede ayudar a intentar ahorrar dinero buscando una de las opciones óptimas. Cuando tengamos nuestra lista de deseos preparada, arriba a la derecha tendremos una opción que pone Buy All. Esto nos dirigirá a otro lugar donde podremos aplicar filtros, como donde queremos que esté la tienda, la moneda que acepta la tienda y si por ejemplo queremos incluir una tienda que en vez de 100 piezas, que es lo que queremos, tenga 80, o sea que la cantidad esté por debajo de la deseada. Cuando le demos a Auto Select nos saldrá la opción de elegir o no tiendas que tengan una compra mínima. Por ejemplo, te dice que la tienda tienes que hacer una compra mínima de 10 euros y tú no quieres eso. Y entonces se aplicará un proceso que nos buscará y creará carritos para una opción con el menor precio posible en las piezas y número de tiendas. Hay que
que aclarar una cosa, este algoritmo no es perfecto y puede que no sea la opción más baja, pero sí una de las más bajas. Podríamos hacer un poco de búsqueda manual para ver si podemos bajar el precio, pero eso ya dependerá de cuánto queramos investigar y tiempo querramos invertir. Yo he utilizado la herramienta un par de veces y suelo filtrar diferente para ver cuánto dinero puedo ahorrar. Si hemos llegado a este punto y ya tenemos la tienda o tiendas desde las que vamos a comprar, tocaría hacer un poco de investigación, como he comentado, para ver si el precio es bueno. Lo primero que yo haría sería ver si desde la página de Lego podemos comprar estas mismas piezas a un precio menor. Puede ser que nos salga igual de precio o más baratas, al pagar únicamente gastos de envío una vez y porque el gasto acumulado puede ser grande. Y yo en este caso preferiría comprar a Lego directamente. Si a lo mejor la diferencia es de 5 euros, seguramente en un pedido, vamos, imagina de 30, yo le compraría Lego. Una vez hayamos mirado aquí, miraría el precio medio de alguna de las piezas en los carritos que nos han creado, para ver si estamos recibiendo un buen precio por nuestras piezas, ya que tenemos que ser conscientes de que pese a que busca el menor precio del conjunto, lo que pasa es que estás buscando diferentes tipos de piezas y a lo mejor hay tiendas que venden esa pieza por 10 céntimos y la tienda a la que tú lo quieres comprar pues vale el doble, vale 20 y eso sería mucho. Puede que las piezas se estén vendiendo más caras de la media en esta tienda como os comento. Como he dicho antes, podemos optimizar estas búsquedas y una de las principales optimizaciones sería separar los pedidos de piezas de los pedidos de figuras. A la hora de buscar por separado, pero si vais a comprar figuras podréis aprovechar y ver qué piezas vende esa tienda y a lo mejor os interesa alguna y sacáis un buen precio. ¿Por qué digo esto? Porque por lo general la gente se dedica a comprar sets y vender las figuras o a comprar sets, despiezarlos y vender las piezas. Puede que haya tiendas que tengan muchas piezas y muchas figuras, pero normalmente es que una tienda tenga o mucho de una cosa o mucho de otra. Llegados a este punto tendríamos que revisar las valoraciones de la tienda, que normalmente serán positivas, y si a lo mejor tiene alguno de ellos piezas que nos interesan de otra lista, podríamos intentar añadirlas para ahorrar en futuros pedidos y costes de envío como os estaba comentando. Cuando estemos revisando la tienda, también podremos ver una pestaña de términos y condiciones, donde nos dirán cómo son los envíos, si cobran algún sobrecoste y todas esas cosas. La mayoría lo tienen en inglés, pero las tiendas españolas muchas veces tienen versión en ambos idiomas. Si ya tenemos nuestros carritos, hemos revisado la tienda, las piezas y sus precios y las condiciones, llega el pedido final y la hora de pagar. La opción que elegiría casi siempre es PayPal, aunque hubo una tienda, por ejemplo en Holanda, en la que tuve que pagar por transferencia. Algunas tiendas ofrecen pago en PayPal en la web, lo que significa que nosotros hacemos el pedido y pagamos directamente desde ahí y ya ellos preparan el pedido y nos lo envían. Mientras que otras funcionan con lo que llaman un correo invoice, que básicamente es tú pides lo que quieres, haces como si fuera el pedido sin pagarlo y la tienda se pone en contacto contigo mediante un correo para decirte pues págame por transferencia o a lo mejor paga por PayPal, pero no estaba directamente en la web, sino págame a esta dirección de PayPal que puede ser. Yo he pagado de diferentes maneras. Por PayPal pagué en la web, me dieron una dirección de PayPal después de recibir un correo invoice, también he pagado por transferencia y aquí a una tienda de Madrid pagué por Bizum. Y bueno, con esto creo que estaría todo. Puede que sea mi vídeo más largo hasta la fecha, pero me parecía un tema importante entender cómo funciona esta página para intentar ahorrar dinero a la hora de comprar piezas. Y si pensáis que algo no lo he explicado bien o os habéis quedado con preguntas, no dudéis en dejármelo en los comentarios. Muchas gracias por todo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.